Bueno, primero hay que decir que en el caso de Donald Trump lo que está es confesando el crimen, porque el decreto de Barack Obama, lo que es la columna vertebral de una serie de medidas posteriores, pero además es un decreto que es atemporal, es decir, se queda en el tiempo. Entonces lo que viene haciendo los distintos gobiernos, que al final todos sabemos que en Estados Unidos lo que gobierna es la corporatocracia, las empresas, es renovar, fíjate, continuamente el decreto de Barack Obama para seguir aplicando medidas coercitivas unilaterales. Y lo que hay que reflexionar ahí primero es que, bueno, primero entender, nosotros somos un país petrolero, somos un país de cuantiosos recursos, estamos en la mira de las doctrinas militares de la OTAN y de Estados Unidos, por lo que, bueno, es necesario investigar, dotarnos de herramientas y levantar un gran movimiento en contra de las medidas coercitivas unilaterales, en contra del bloqueo, no solo en Venezuela, sino también en el mundo. Hay 30 países que son hoy sujetos de medidas cuya infancia también Naciones Unidas, distintas voces han exigido, incluyendo Venezuela, de que se elimine, que se levanten estas medidas que configuran delitos de lesa humanidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del derecho a la alimentación, para 2014, para 2015, Venezuela era inclusive de los países en el mundo que había cumplido casi todos los objetivos del milenio. Entre ellos, bueno, pasamos de 1999 a un país donde teníamos la categoría de pobreza extrema, a un país donde habíamos superado el tema, inclusive las metas de pobreza hasta en 3 puntos, donde además, bueno, la gente estaba comiendo proteínas, comía 3 veces al día, es decir, teníamos una serie de condiciones que habíamos superado, habíamos mejorado mucho los indicadores. La misma FAO nombró, colocó el nombre de nuestro presidente Hugo Chávez Frías a su programa contra el hambre, por reconociendo todas las políticas que en esa materia venía haciendo el país. Y bueno, lamentablemente en esos años entonces nos topamos con una serie de medidas, por ejemplo, de persecución criminal contra todo lo que pudiera significar el desarrollo de los CLAPS. Nosotros tenemos muchos programas complementarios que han mitigado la situación de la amenaza al derecho a la alimentación, como las ferias del pueblo soberano, como el PAE en las escuelas, pero sin duda el CLAP, que es el mecanismo más fuerte de distribución directa de comida, se constituyó como el principal enemigo, y en este marco también es que secuestran a nuestro diplomático Alex Saab y bueno, lo detiene y posteriormente lo secuestra. Y ahí cuando uno observa la cronología trabajada, bueno, en el libro evidentemente hay aportes, una investigación muy amplia de organismos nacionales e internacionales, entre ellos nuestro Observatorio Venezolano del Bloqueo, que es importante, como la Cátedra Antibloqueo de la Universidad Bolivariana, son fuentes que todas las organizaciones sociales deberíamos darle seguimiento. Bueno, cuando vemos además toda la cronología de lo que es este ataque a los CLAP, sí, que implica acciones como por ejemplo y bloquear que pasaran casi 1.200 toneladas de perniles en la frontera con Brasil, casi 400 toneladas de comida en la frontera con Colombia, es decir, la persecución financiera aún teniendo los recursos, el no permitir que nuestros puertos se convirtieran prácticamente en puertos de guerra, y entonces no se bloqueaba todas las rutas de los alimentos, que llevó en su momento a Freddy Bernal como coordinador de los CLAP a declarar, a anunciar. ¿Te acuerdas que hubo una época, creo que en 2018, que tuvimos un retraso como de 3 meses de la llegada porque no llegaban los productos, no había cómo hacerlos entrar al país? En estado de sitio prácticamente. Estábamos, claro, bloqueados, sitiados. Entonces eso tiene un impacto fundamental porque para ese momento, y lo ratifica Alena Dohan, la relatora especial de Naciones Unidas sobre las medidas, el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela, casi el 90% de los cereales para los niños llegaban a través de los CLAP. Entonces, todo el tema de la alimentación se ve afectado. Comienza, bueno, la sustitución de productos por proteínas. Si no conseguíamos pollo, buscábamos otro tipo de proteínas, vegetales, etcétera. Comienza también todo el tema, porque, bueno, eso va combinado con el ataque a la moneda, con todo el tema de la guerra económica. Y, bueno, evidentemente eso afectó el derecho a la alimentación. Nosotros teníamos un buen índice en materia de prevalencia alimentaria. De hecho, habíamos logrado mejorar muchísimo en comparación con el 99, o sea, cuando uno observa las cifras de 1999 al 2014, puedes notar, bueno, unos tremendos avances en materia de inclusión social. Y luego cuando apartas 2015 a 2019, bueno, el índice se dispara. Naciones Unidas habla de casi 2.500.000 en el caso de Venezuela, niños en situación de vulnerabilidad alimentaria. La FAO lo ubica
para casi el 2021 en casi 7 millones, es decir, que pueden tener algún tipo de vulnerabilidad en relación a la disminución de la energía necesaria para tu desarrollo. Y eso no solo tiene impacto entonces en ese momento, sino que si tú no comes bien, después tienes problemas para desarrollarte bien en el tiempo, y más en una etapa en que estás en formación. Entonces, eso evidentemente constituyen medidas de exterminio, como lo establece el Estatuto de Roma, porque es buscar por la vía coercitiva exterminar a un sector de la población al cual no le estás permitiendo que le lleguen los alimentos. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.